es cuando se originan, ya lo dijimos, por debajo del haz de His y por lo tanto, pues el QRS es ancho. Pueden ser sostenidas o autolimitadas y se clasifican como monomorfas, o sea, que tienen la misma forma cuando el QRS es uniforme, y polimorfas cuando la morfología de este cambia durante la arritmia. Su degeneración en fibrilación auricular, cuando sucede esto, puede provocar muerte súbita por lo menos en 300,000 pacientes cada año. Y esto se presenta más en pacientes, por ejemplo, que sufrieron un infarto agudo al miocardio o un síndrome coronario agudo. La clasificación puede, así como la fibrilación auricular, esto puede ser con ausencia o presencia de una cardiopatía estructural. Por su origen, puede ser miocárdico o por fenómeno de reentrada en el haz de Purkinje, y también se puede dividir de acuerdo a su morfología. Y entonces la taquicardia ventricular por su forma puede ser monomorfa o polimorfa. Monomorfa con cardiopatía estructural, qué tipo de taquicardia ventricular podemos tener. Puede ser por una cardiopatía isquémica, que es la primer causa o la más común, en miocardiopatías dilatadas idiopáticas, displasias ventriculares, cuando hay alguna alteración, por ejemplo, miocardiopatía dilatada idiopática puede ser por alcoholismo, por ejemplo, una displasia ventricular, que exista alguna alteración, una pericarditis, alguna infección que tuvo, o también puede ser cardiopatía dilatada como la enfermedad de Chagas. Cuando existe una cardiopatía estructural, cuando el corazón está sano, puede tener morfología de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda o de otra causa. Y la taquicardia ventricular polimorfa puede ser con un intervalo QT prolongado, que puede ser congénito, ya habíamos dicho, por ejemplo, hay bebés hijos de madres de lupus que pueden nacer con un QT prolongado o el adquirido. Por ejemplo, la enfermedad también congénito es la enfermedad de Brugada, o un QT prolongado adquirido, que puede ser por fármacos, ¿no? Que ya habíamos visto, algunos tipos de infecciones nos pueden dar el QT prolongado. Las quinolonas, por ejemplo, pues nos dan un QT prolongado, como la ciprofloxacina, levofloxacina. Todas las quinolonas nos pueden prolongar el QT, o que tengan un QT normal con cardiopatía estructural o nuevamente isquemia aguda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la enfermedad coronaria pues juega un papel fundamental en la definición de las arritmias. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a hablar de la taquicardia ventricular monomorfa. Es la más fácil de hallar en la práctica clínica y se define cuando los complejos que estoy señalando aquí, cuando los complejos son idénticos, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí viene un QRS normal, estrecho, y aquí empieza a ver la taquicardia ventricular, QRS anchos, pero casi todas los complejos son muy parecidos, ¿no? Entonces, así se denomina esta taquicardia monomorfa, ¿no? Aquí en el D2, que es el panel A, como ustedes pueden ver, muestra una idéntica morfología del QRS durante la taquicardia, y las flechas señalan la actividad auricular disociada. Perdone, pero es que si no, no puedo darle acceso a las personas. No, aquí la vemos, y bueno, esta es una taquicardia ventricular monomorfa con cardiopatía estructural, y aquí en el panel B, aquí que estoy señalando, en este panel podemos ver característica de morfología cambiante, una taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? No tienen la misma morfología, como acá está muy parejito. Aquí tienen diferentes formas. Los complejos QRS, unos son muy anchos, unos tienen como una meseta, unos tienen como un doble, como si fuera bloqueo de rama, ¿no? Y entonces
esta puede ser una taquicardia polimorfa dentro de las ventriculares. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un QRS ancho, pero además tiene una imagen de bloqueo de rama. Esto es una taquicardia ventricular monomorfa. Si nosotros medimos la distancia de R a R, por lo menos tiene 150 por minuto de latidos, ¿no? Pero es sostenida. Fíjense cómo en B1 existe bloqueo de rama derecha, ¿no? R, R', R, R', entonces, y hay una implicación muy importante. La etiología, pues todos tipos de cardiopatías, ya dijimos, displasia del ventrículo derecho, miocardiopatía dilatada, cardiopatía chagásica, cardiopatía isquémica coronaria. Típicamente tiene historia de infarto de miocardio, a menudo complicado en las primeras 48 horas, complicado con bloqueo de rama e insuficiencia cardíaca, datos que sugieren un importante grado de necrosis. Entonces, cuando el paciente no se muere en las primeras horas del infarto, lo puede hacer en las primeras horas por una arritmia letal, ¿no? Y esta taquicardia puede evolucionar a una fibrilación ventricular y pues el paciente fallecer. Ahora vamos a hablar de la taquicardia ventricular polimorfa con QT prolongado. Y la representación clásica son las puntas torcidas o torsades de Point, que es una taquicardia helicoidal. Y con QT normal está la taquicardia ventricular de un solo foco repetitiva autolimitada, las taquicardias asociadas a displasias arritmogénicas de ventrículo derecho y la fibrilación ventricular, que esta es una urgencia porque si no el paciente se va a morir. Imagínense que el ventrículo no se contrae, pues no eyecta la sangre. Y bueno, vamos a hablar de la primera, taquicardia ventricular paroxística. Son 3 o más latidos ectópicos ventriculares sucesivos. Puede ser por un automatismo de un foco ectópico de reentrada, ya vimos cómo es este fenómeno. Es sostenida cuando dura más de 30 segundos y no sostenida cuando dura menos de esto. Es incesante cuando es ininterrumpida por unos cuantos latidos inusuales. Los criterios es que la frecuencia ventricular esté entre 140 y 200 latidos por minuto, que la morfología de los complejos sea ancho, abigarrado, con morfología de bloqueo de rama, con duración mayor a 12.12 segundos, y que el segmento STT tenga polaridad opuesta a la máxima de flexión del QRS. O sea, si el QRS es positivo, la onda T va a ser negativa. Que los intervalos ARR son constantes sin variaciones y que el inicio de la taquicardia es súbito, originado por una extrasístole ventricular que cae dentro de... que cae sobre la rama descendente de la onda T, que se llama fenómeno de R sobre T, después de un latido sinusal. Puede también haber disociación idioventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que están activos el nodo ectópico y el sinusal y cada uno late por su lado. El sinusal va a latir de 60 a 100 y el ventricular a más de 140. ¿Qué vamos a ver en el electro? Pues la captura ventricular auricular, el impulso ventricular llega al nodo AB y el ventricular, que es el ectópico auricular, logra atravesar el nodo AB y despolariza los ventrículos. Por eso nos puede dar esa imagen en bloqueo de rama. O también podemos encontrar que se llama latido de fusión o de Dressler, que empalma la S con la B, con uno ventricular. Aquí tenemos nuevamente esta taquicardia ventricular paroxística. Ahora, la no paroxística, esta es una taquicardia ventricular lenta. Tiene un ritmo idioventricular acelerado. El ritmo es entre 60 y 100 latidos por minuto y la frecuencia ventricular va de 600 a 100. El QRS es muy ancho y aquí es no sostenida y es de corta duración. La helicoidal, que es la morfología por torsión alrededor de un punto localizado en la línea eléctrica, existen 2 teorías de 2 focos ectópicos que compiten y son 2 o más ciclos de 5 a 20 QRS anchos que cambian de polo.
se inician con un extrasístole y el intervalo ARR es irregular y la fibrilación ventricular oscila entre 200 y 250 y puede estar asociada a fármacos. Entonces aquí podemos ver cómo inicia con un extrasístole y luego viene, es como helicoidal, porque hagan de cuenta que aquí donde estoy marcando yo cómo empieza, se ve como que va subiendo, subiendo, subiendo y luego va bajando la morfología de esto, ¿no? De las puntas torcidas. ¿Qué fármacos se asocian a esta taquicardia ventricular helicoidal? Antidepresivos, por ejemplo, la mitriptilina, antihistamínicos como el astemisol, la terfenadina, antibióticos como la eritromicina, ketoconazol y traconazol, algunos antipsicóticos como la clorpromacina y el haloperidol, antiarrítmicos, por ejemplo, el sotalol, la quinidina, la miodarona, flecainida, bretilo, procainamida, propafenona y otros como la cocaína y la cisaprida, que se usa como procinético, fíjense, nos puede desencadenar una taquicardia ventricular. Y el flóter y la fibrilación auricular, pues es igual a paro cardíaco, y entonces es una urgencia. Aquí lo que pasa es que hay una descarga ectópica ventricular, la frecuencia cardíaca es mayor a 200 en flóter, y en fibrilación de 150 a 500, no se distingan ondas P, ni QRS, ni T, y responden mal a desfibrilación y acaban en asistolia, o sea, hay que dar masaje cardíaco para poder regresar a un ritmo sinusal. Y entonces aquí podemos ver ya la fibrilación o el fibruloflóter, por ejemplo, aquí pues se ve muy bien, pero en este, por ejemplo, que yo les estoy señalando, ya no vemos ni distinguimos una onda P ni un QRS. Aquí pareciera que empieza con taquicardia ventricular polimorfa, aquí, pero en este D2 no vemos no se distingue, ¿no? No se distingue bien. Este paciente, pues seguramente si no se le da el tratamiento que necesita, pues ese paciente va a fallecer. Y aquí podemos ver pues una taquicardia ventricular, un extrasístole, un latido normal. Entonces, estos pacientes sí tienen una urgencia, realmente una urgencia, porque de otra manera el paciente va a fallecer. Pensé que alguien había entrado. En resumen, ¿qué podemos decir de este tipo de arritmias? Pues son fáciles de identificar y seguramente llegan al servicio de urgencias o las tenemos en una sala de cardiología, de hemodinamia, y pues vemos a las pacientes, por ejemplo, ¿qué les parece este electrocardiograma que yo estoy... Ay, permítanme. Este electrocardiograma que yo estoy aquí señalando, ¿qué pueden ustedes observar? ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, doctora. Ajá. A ver, en este electro, ¿qué pueden ustedes observar? En el primero. En este. ¿Cómo es la morfología del QRS? ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? ¿Es un ritmo sinusal? ¿Cómo lo ven? Jaciel, ¿está por ahí Jaciel? ¿Aram? ¿Quién me puede apoyar con este electro? A ver, Lili.
Sí, doctora, pues su frecuencia cardíaca está demasiado elevada, ¿no? Porque son como 10 cuadritos entre cada uno. Entonces, sí, 5, eso... ¿no? ¿Cómo? Como Ah, 5, ¿no? sí, como 5. Perdón, pensé que eran de los... Ok. Entonces, está muy elevada, es de 300, ¿no? Ujú, En cuanto a su ritmo, ujú, pues la frecuencia entre R y R, ujú, pues sí es un poco igual, pero también hay partes en las que es un poco más reducida. ujú. ¿Puedes ver ondas P? No, están desaparecidas. No, no, entonces no es un ritmo sinusal, ¿no? No empieza en el nodo SA. Y dijimos que las taquicardias ventriculares pues inician por debajo, ¿no? De las de His, ahí es donde se originan y ahí es donde están estos focos ectópicos, que pueden ser por automatismo o por reentrada. ¿Y cómo está la morfología del QRS? Es un QRS ancho, pero pareciera que tiene la misma forma, ¿no? O sea, es una taquicardia monomorfa, ¿no? Monomorfa. Okay. En resumen, la taquicardia originada en ventrículos da complejos anchos, generalmente regulares. La etiología principalmente es isquémica, pueden ser por reentrada, idiopática o por algunas drogas proarrítmicas que ya vimos cuáles son. No hay conducción auriculoventricular a través del nodo AB, hay disociación auriculoventricular. 3 o más extrasístoles ya constituyen una taquicardia ventricular, no sostenidas que duren menos de 30 segundos y sostenidas que duren más de esto, y pueden ser monomorfas o polimorfas, ¿no? Esto es lo más importante. Yo sé que si ustedes ven un electrocardiograma de estas características, pues ya van a saber que no es un electrocardiograma normal y van a pensar precisamente en una taquicardia. Entonces, con esto vamos a concluir esta parte de las arritmias y bueno, vamos a ver un poquito rápidamente algo que yo pienso que no vemos otros trastornos porque ya son como más especializados, pero yo considero que con esto que vean ahorita va a estar bien para que ustedes puedan eh, distinguir algunas patologías importantes en el electrocardiograma. Ya habíamos visto cómo se precisaba el eje eléctrico y vimos que estas taquicardias ventriculares pueden también darnos QTs o intervalos QTs prolongados, ¿no? Entonces, ya dijimos que para medir el QT el normal es desde donde inicia la onda Q hasta donde termina la onda T. Ese es el intervalo QT. Sin embargo, siempre se tiene que corregir para la edad, para la frecuencia y sacar el QT normal, pues es la raíz cuadrada de la distancia del QT entre la raíz cuadrada de la distancia de R a R. Y así es como vamos a sacar nosotros nuestro QT corregido, ¿no? Ya existen muchas calculadoras que lo pueden hacer, pero el QT normal va de 400 a 440 milisegundos. El límite para los hombres es hasta 450 y en la mujer hasta 470. Ya cuando está mayor de 450 en los hombres, ya le llamamos un QT prolongado y mayor de 470, un QT prolongado en las mujeres, ¿no? Y entonces es la manera en la que nosotros corregimos el QT. Así, por ejemplo, aquí la distancia de R a R son 12 cuadritos, pues eso le vamos a sacar la raíz cuadrada y lo vamos a dividir entre lo que nos dé el QT, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, punto 32 es el QT normal entre la raíz cuadrada de punto 48, pues nos va a dar el QT corregido. Ahora, importante, otra imagen que ustedes van a ver es a veces imágenes en bloqueo de rama. Se bloquea la rama derecha o la izquierda de las de His. ¿Qué quiere decir? Disminuye la velocidad de conducción o no puede pasar porque puede ser incompleto o completo.
Entonces, cuando no pasa la conducción a través de estas ramas, se dice que tenemos un bloqueo de rama, ya sea derecho o sea izquierdo. Al no poder pasar o retrasar la conducción, si es un retraso mínimo, nos da el bloqueo incompleto, y si es un retraso total, nos da un bloqueo completo. ¿Qué es lo que pasa? Que al existir este bloqueo de una de las ramas, uno de los ventrículos se activa antes, y entonces se observa esta doble imagen de RR'. ¿Por qué? Porque existe un retraso, y aquí se producen dos ondas R, que es la imagen clásica del bloqueo de rama. El aspecto del QR se va a hacer, por lo tanto, ensanchado, y porque los ventrículos no se activan al mismo tiempo, y el eje se va a desviar hacia la rama que está bloqueada. Si está bloqueada la rama izquierda, el eje va a estar hacia la izquierda, y si el eje si el bloqueo es de rama derecha, pues se va a ir hacia el lado derecho. El QRS ensanchado representa una despolarización no simultánea de ambos ventrículos, y pueden verse dos ondas R que se llaman R, R', y el QRS abarca 3 cuadros, como lo vemos aquí, o sea, más de 0.12 segundos, o más a veces, ¿no? Entonces, para que vean por qué se produce esa imagen en bloqueo de rama. En el de rama derecha, el ventrículo derecho se activa a lo último, y se observa imagen de R, R' en B1 y B2. Entonces, aquí es donde yo voy a buscar la imagen de R, R', y el eje pues va a estar desviado prácticamente hacia el lado derecho, porque hay un bloqueo de esta rama. Entonces, aquí vemos R, R', y vemos la inversión de la onda T, y lo vemos en B1 y en B2. ¿Sí? El bloqueo de rama derecha es muy frecuente en las cardiopatías congénitas, en la enfermedad de Epstein. Esto es cuando existe un solo ventrículo derecho, cuando hay después de una cirugía de una tetralogía de Fallot, en comunicaciones interauriculares, interventriculares, miocardiopatías dilatadas como enfermedad de Chagas, en la hipertensión pulmonar, en la estenosis pulmonar, en la estenosis mitral. Podemos ver nosotros este tipo de bloqueo de rama. Y aquí lo vemos en B1 y B2, R, R', QRS que mide más de 3 cuadritos, y generalmente se invierte la onda T. Y entonces esta es la clásica imagen en bloqueo de rama derecha de las DGIS. Ahora, el bloqueo de rama izquierda, pues el ventrículo izquierdo se activa a lo último, ¿no? Aquí hay una imagen de R, R' en precordiales izquierdas, que es B5 y B6. O sea, si nosotros ponemos los electrodos, pues B5 y B6 va línea axilar izquierda, izquierda en el cuarto espacio intercostal, y por eso es que se desvía hacia el lado izquierdo. Entonces, la despolarización se inicia del lado derecho, en el septum, y de ahí se va al lado izquierdo. Entonces, por eso se ve la imagen en bloqueo de rama. QRS ensanchado, B1 y B2, podemos ver onda QS o RS y onda T positiva. En D1 y en B6 una R sola ensanchada con una pequeña muesca al inicio de la R, después de 0.8 segundos, de una onda T negativa. Y en ABR podemos ver QS con onda T positiva, onda T con polaridad opuesta y empastamiento, y el eje eléctrico está desviado a la izquierda entre más 30 y menos 30 grados. El 90% de los casos hay hipertrofia ventricular izquierda, y es frecuente en cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, estenosis aórtica e hipertensión arterial sistémica. Entonces nos vamos a B5 y B6 y vemos la imagen ligeramente empastada. Podemos ver QS en B1, no hay R, QS en B1, en D1, a esto se refiere cuando hablamos de QS. Y en D3 también podemos ver la onda QS y la imagen R, R', y el QRS ensanchado. Entonces, una imagen de bloqueo de rama izquierda. Aquí nuevamente nos vamos a las derivaciones izquierdas. No se ve tanto la muesca, ¿no? Y se ve la onda T negativa, y nos vamos a D1 y vemos la onda QS, ¿sí? Entonces,
Esto era importante desde mi punto de vista que ustedes lo supieran, porque pues ahora que vamos a hacer ejercicios, pues vamos a ver si entendieron esta parte acerca de los bloqueos, ¿no? Aquí vamos a ver nuevamente la imagen de R', la onda T invertida en B5 y B6. Si fuera un bloqueo de rama derecha, me iría yo directamente a ver B1 y B2. Y aquí, pues nuevamente, ¿cómo ven este electrocardiograma? Bueno, aquí ya es de rama derecha, B1 y B2, ¿no? Entonces, con esto, chicos, terminamos la parte de taquicardias o de alteraciones del ritmo. Y el día de mañana, pues vamos a ver un ejercicio en Jamboard. Voy a poner el link aquí en el chat para que todos entren y pues todos vamos a participar, por favor, para que estén despiertos y se pongan alertas y vamos a poner varios ejemplos. La próxima semana ya creo que nada más es una semana, Lili Dayan, de Sí, vacaciones, ¿verdad? Solo es una semana. Ok, y no sabes si te dijeron si el 18 sí regresamos presencial o seguimos en línea. Sí, a partir del 18 ya regresamos, doctora. Ok, ¿te dieron el salón? Sí, nos dieron el salón a Dayan y a mí. Ok, entonces nos avisas en qué salón y pues ustedes pónganse de acuerdo quién esta primera semana va lunes, miércoles y viernes y quién va martes y jueves. Y es importante que estemos un poquito antes para conectar la computadora y pues conectarnos al Teams, ¿sale? Sí, Para que doctora, los que pues se de quedan hecho, en casa puedan estar viendo la clase, ¿sale? sí, de hecho, en cuanto al salón, pues nos van a asignar el que normalmente se usa. Y nos dijeron que pues es el que aparece en el horario, que sería el D1. D1, ajá. ¿Es el que está después del auditorio 2? Me parece que sí, doctora. Sí, ¿verdad? Ajá, ok. Sí. Bueno, perfecto, pues Y doctora, entonces, una sí. pregunta, los ejercicios que podríamos serían para el día de hoy más tarde o si nos Ajá. veríamos el día de mañana. Si pueden ustedes, nos podemos ver más tarde. Ah, Ya me claro, sí. avisan a qué hora, ¿no? Sí. Solamente yo tengo ocupado de 3 a 4, pero podría verlos a otra hora sin problema. Ok, sí, me pongo de acuerdo con Dayani y le avisamos, doctora. Muchas gracias. Ok, gracias chicos. Nos vemos más tarde. Hasta luego, doctora. Luego. Gracias a ustedes, gracias Dayan.